Bueno, a partir de ahora me gustaría hablar acerca del significado de justificación. Justificación según la Biblia, ¿no? La palabra justificación bíblica se presta siempre a mucha confusión. Por eso acá voy a ir tratando de dejar bien claro ese concepto para aquellos que están interesados en entenderlo, ¿no? El concepto de justificación en la Biblia va a ser la transformación de un ser injusto en un ser justo. O sea, es la conversión de un estado de corrupción pecaminosa a un estado de pureza absoluta e inmaculada del ser. Es pasar de un polo a otro, sin términos medios, sin dejar residuo alguno de injusticia en aquella persona que fue justificada. Se trata de una alteración drástica de la naturaleza humana, del estado del ser, siendo así un pasaje a la naturaleza divina. Vean bien esos dos polos opuestos ahí. Estamos tratando con algo que es bastante no profundo y complejo. Y como dije, mucha gente va a intentar hacer esa magia ahí en vano por medio de esfuerzos humanos, ¿no? ¿Para qué es necesaria la justificación? Vamos a pensar ahí entonces. Si se acuerdan, les mencioné en los otros videos que para entrar al cielo de Dios es necesario ser justo como Dios es justo. Lo cual para nosotros es absolutamente imposible a causa de nuestra naturaleza heredada de Adán, como les conté, les hablé en el otro video. Así que aquellos que estén interesados en entrar al cielo deben convertir su naturaleza injusta en una naturaleza justa como la de Dios. Tiene que ser una naturaleza divina. Como les dije antes, eso es imposible, imposible hacer por medios humanos. A esa alteración de naturaleza requerida como demanda divina para entrar al cielo se le llama la justificación, ¿no? Se necesita la justificación para entrar al cielo. En otras palabras, la palabra justificación es sinónimo de salvación. O sea, el que logra la justificación logra la salvación del alma. Aquellos que no lleguen a esa alteración de naturaleza no podrán entrar al cielo. Serán excluidos eternamente de la presencia de Dios, debiendo permanecer en el sitio del juicio del mal, el cual es, como ya les dije en los otros videos, el infierno, ¿no? Em, Vamos a ver ahora cuántos tipos de justificación existen. Existen dos tipos de justificación o de alteración de naturaleza humana, ¿no? Uno de esos medios es el establecido por la Biblia y bíblicamente es el único que existe, ¿no? Parece una contradicción, pero no es. Bíblicamente existe solo uno. Es que el otro medio que existe es una mala interpretación humana de justificación o de salvación. Y no es bíblico, ¿no? No es un medio bíblico, sino que es un parecer humano. Se trata entonces de un concepto generado por la opinión pública, ¿no? Como suelo decirle, lo cual es un concepto, el cual es, perdón, un concepto extra bíblico, fuera de la Biblia, no es real, pero lamentablemente existe. Así que tenemos una justificación o alteración de la naturaleza humana que es planteada por Dios y una propuesta de alteración de naturaleza humana planteada por los propios humanos, no desrespetando el planteamiento de Dios ahí, ¿no? Voy a hablar ahora un poco sobre la falsa versión de justificación humana. Vamos a hablar un poco sobre eso. Ustedes van a ver que la opinión pública, ¿no? Va a tratar de presentar la salvación del alma a través de las buenas obras, basadas en la ley de Moisés. Y generalmente esas buenas obras van sumadas con algo de fe, donde aparece ahí, medio a quemarropa el nombre de Cristo, ¿no? Y el sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, vas a escuchar que si querés entrar al cielo, tenés que acatar la ley de Dios y tener fe en Cristo al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay ahí como una suma de factores, o sea, la suma de la fe más las obras, hay como una suma de factores. O sea, Cristo ahí, en esa falsa visión de salvación, va a jugar un papel tipo de perdonador de pecados, entre comillas. Es un perdonador de pecados desde y cuando el que se llame cristiano mantenga un buen ritmo de conducta religiosa en todo sentido posible.
Y con todo en esa forma errónea de justificación, el seguidor de Cristo no tiene nunca nada seguro en verdad en esa doctrina ahí de salvación inventada. Nunca hay nada seguro con Dios. Constantemente ese seguidor entre comillas de Dios ahí suele decir que solo Dios sabe sobre su destino eterno porque es una gran incógnita bíblica y todo lo demás. Entonces, así que en la falsa forma de justificación, la regla es esta. Si la persona peca, y no se arrepiente, no tiene perdón. Si la persona se muere sin perdón, no puede entrar al cielo. Y ahí sos enviado directamente al juicio eterno. Si sos un seguidor de esa religión, si cometés un pecado práctico y no tenés tiempo para arrepentirte, sos enviado a la condenación eterna, no importa si eras el más fiel ahí de la religión, ¿no? Entonces, como un tipo de juego donde tiene más chances de suerte el que siendo sorprendido por la muerte se va portando religiosamente bien, digamos así. Entonces, si la muerte te sorprende en un acto de pecaminosidad práctica, ¿tá? Y no tenés tiempo de arrepentirte, tu destino en la falsa religión es el infierno, incluso siendo él ese creyente, entre comillas, versión extra bíblica, ¿no? Y no importa el nivel de fidelidad, digamos así, ¿no? Acá hay que recordar que estamos hablando, describiendo una justificación que es una propuesta humana, ¿tá? No estamos acá hablando de lo que es la justificación como propuesta bíblica en verdad. Estamos solamente analizando la falsa doctrina de justificación, de alteración de naturaleza humana, una doctrina que existe solamente en la cabeza del ser humano y que no es la doctrina oficial de salvación. Así que en el credo erróneo o inexacto de justificación o alteración de naturaleza, la persona portándose bien pondría su parte y Cristo pondría su parte siendo un tipo de perdonador caso transgreda la ley divina, la persona ahí. Pero sin embargo, obviamente, reitero que en ese credo no existe seguridad alguna de nada. ¿Tá? Entonces, a ese tipo de justificación, la Biblia la identifica como salvación por obras o justificación por obras. Y la identifica como un falso medio de justificación totalmente inválido para alcanzar salvación. ¿Tá? Entonces, si ustedes se acuerdan del último video, del último, ¿no? de los últimos comentarios que hice, sobre injusticia humana, van a ver que por medio del raciocinio lógico, ¿no? Esta enseñanza es realmente inválida, porque, ¿no? Por varias razones, especialmente porque, ¿no? En esta forma de justificación el humano desconoce totalmente su estado de muerte espiritual. Aquí no se contempla una muerte espiritual, ni se ve la injusticia humana como un estado permanente de impureza del ser, como herencia de Adán, pasada a nosotros a través de la genética del mal, ni tampoco se contempla el pecado práctico como producto del pecado como estado de injusticia del ser, donde uno de los componentes del ser, que es el alma, posee un corazón y una mente que ante los ojos no exigentes de Dios piensan de continuo solamente el mal. Nada de eso tiene significado ahí en la falsa religión. Solo se contempla apenas un poco el portarse mal en términos prácticos. Si uno presta atención acá en esta doctrina, el concepto de pecado es pobre entonces, ¿no? Y se cree que el pecado que Dios registra es solo el de la acción, por lo cual se cree que el sentir y el pensar el mal no son registrados por Dios como hechos inicuos, por lo cual se cree que si me guardo de golpear a mi enemigo, soy bueno. Sin embargo, para Dios, solo el sentir las ganas de golpear ya es un quebrantamiento fatal de la ley divina que no se puede ocultar, como dije, del ojo exigente de Dios y que obviamente inhabilita por completo, ¿no? Y que obviamente impide por completo al humano de poner sus pies en territorio celestial, ¿no? Donde no existe el pecado, donde no existe error alguno allí. Cuando creemos que Dios solo registra actos públicos como pecado, tenemos una tendencia natural a creer que somos buenos, porque pecamos menos que los grandes pecadores del mundo, por lo que las chances de entrar al cielo en nuestra cabeza aumentan según, ¿no? Como digo, nuestro parecer, ya que creemos que el que mejor se porta será recibido por Dios en el cielo cuando muera. Podría hablar acá de varios errores de esta doctrina falsa y errónea de salvación, de justificación, donde el hilo lógico y la coherencia bíblica se pierden, ni siquiera empieza a desarrollarse en la explicación de la cosa, ¿no? En la falsa doctrina
de justificación. Nadie sabe acerca del poder devastador del pecado entonces, de ese pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero la persona que se informa de esto y le da el crédito debido, se va a preguntar una cosa: ¿qué debo hacer entonces para no ser condenado o condenada? ¿Ya? Es una pregunta, la pregunta que se va a hacer la persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios y que realmente le interesa salvar su alma del juicio eterno. Existe una regla bíblica que dice lo siguiente: ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Eso significa lo siguiente: nadie podrá pasarse del modo injusto al modo justo, guardando la ley, o sea, haciendo buenas obras. Esa es una regla bíblica inalterable y no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Dios no la va a cambiar por nadie, ni por mí, ni por ti, ni por ninguna persona. Ya está establecido bíblicamente esto y funciona de esta forma, ¿no? Así que según la Biblia, está establecido que nadie que intente usar la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley divina, como le quieran llamar, o sea, guardar esos mandamientos para justificarse, o sea, para realizar la alteración de naturaleza del modo injusto al modo justo, podrá ser justificado por Dios. Nadie podrá lograr la justificación de esa forma. ¿tá? No se le contará su esfuerzo por justicia a la persona. ¿tá? Seguirá figurando como un muerto espiritual ante los ojos de Dios, por más bien que se intente portar, y eso debido a la genética del mal instalada en su ser proveniente de Adán, ¿no? Es una regla bíblica indiscutible. Las buenas obras basadas en los mandamientos no pueden resucitar jamás a un cadáver espiritual.